ay, le di un montón de tiempo para pensar y buscar, y preguntarle al ChatGPT cuál es la catarata en gota de aceite y con qué se asocia catarata en gota de aceite. Muy bien, con la lactosemia. Bueno, y esta es la clasificación que a mí me parece más importante y más práctica, porque nos va a decir cuáles son progresivas y cuáles suelen ser más estables, no progresivas, ¿sí? Yo sé que un paciente que va a tener una catarata que es progresiva, lo tengo que seguir controlando porque esa catarata va a ir aumentando, ¿sí? Las progresivas son la polar posterior, el icono posterior, sonular o lamelar, las subcapsulares posteriores anteriores, la piramidal anterior, y las que suelen ser estables, no progresivas, son la polar anterior, la nuclear, la sutural, las manchas de Mitteldorf y las eclípticas. Estoy grabando. Acá tenemos un ejemplo de una nuclear fetal. Que la espera la Jackie Acá afuera. tenemos el ejemplo de una polar anterior. Ven que generalmente son pequeñas. Acá. Estas pueden haber visto hasta incluso en adultos, ¿no? Sí. Porque generalmente no requieren cirugía, o a veces lo que podemos hacer es una dilatación pupilar para permitir que entre más luz, ¿sí? Para dejar un poco más el eje visual. Son bien definidas, están en la parte anterior del cristalino, y suelen asociarse a rasgos heredados. Acá tenemos la sonular lamelar, ¿sí? Ven que tienen como una forma de disco, ¿sí? Con las opacidades arqueadas alrededor del ecuador. Generalmente son bilaterales, simétricas. La huella visual va a depender de la opacidad que tengan. Y estas hay que ir controlándolas. Y ahora vamos a ver cuándo superan, cuándo no superan, ¿sí? Acá tenemos el ejemplo de una lamelar, de una sonular turbulenta, todo como puntillado que tiene. La sutural, ¿sí? En invertida. Una cerulia, ven, esta tiene esos tonos azulados muy característicos. Se desarrolla en la infancia, suelen ser bilaterales, son progresivas. Acá tenemos una congénita total, que esa no hay duda, supera. Bueno, el icono posterior no se ve mucho acá la opacidad. Bien, entonces, ¿cómo creen ustedes que se nos va a presentar un paciente con una catarata congénita? ¿Qué signos puede tener el paciente? Leucocoria, fundamentalmente. Estrabismo. ¿Qué más? Miopía como miopía, nistagmo. Muy bien. Ahí ya estamos medio tarde, pero es un signo. Bien. Entonces, leucocoria, estrabismo, nistagmo son algunos de los signos que se nos pueden presentar. ¿Y cómo lo vamos a estudiar? Depende de la edad del paciente, ¿no es cierto? Si es un bebé, lo vamos a estudiar bajo anestesia general, vamos a hacer una biomicroscopía, vamos a hacer una ecometría, una ecografía, un fondo de ojos, ¿sí? Si es un poco más grande, podemos evaluar la agudeza visual, ¿sí? Generalmente esto de los laboratorios, si uno sospecha que puede estar asociada a TORCH o alguna de estas enfermedades metabólicas, pedimos el laboratorio. Y el tratamiento, sabemos definitivo de una catarata, es quirúrgico, ¿sí? Como les decía antes, el tema es cuáles operamos, cuándo las operamos, ¿sí? Y por supuesto, siempre tenemos que estar atentos hasta la cirugía de hacer todo el tratamiento posible para evitar la miopía, ya sea con oclusión, con dar una corrección óptica si es necesario, dilatación pupilar también si es necesario. ¿Y qué cataratas vamos a operar? ¿Sí? Vamos a operar las cataratas que sean completas, sin duda, como las que les mostré en la imagen. Las cataratas que sean mayores a 3 milímetros del eje visual, ¿sí?
mayores de 2.5 milímetros y son posteriores. Las posteriores son más ambliotizantes que las anteriores. Una catarata densa que no me deja ver el fondo de ojo, por supuesto. Alguien dijo el tema de miopía, un ojo que yo veo que se está miopizando, que está aumentando su largo axil, ¿sí? Me está hablando de que la catarata está progresando. Las que están asociadas con estrabismo o con nystagmus. Y ahora vamos al tema de la agudeza del sol. ¿Cuándo las operamos? Las cataratas, esto es muy importante, ¿eh? ¿Cuáles, cuándo? No preguntas de examen, así que me paran si no entienden. Las cataratas congénitas siempre se operan entre la cuarta y octava semana, ¿sí? Nunca se operan durante el primer mes, ¿sí? Por el glaucoma de la FAP, ¿sí? Sabemos que el ángulo en el niño está muy inmaduro, ¿sí? Entonces, y siempre lo antes posible, o sea, antes del tercer mes, que es un periodo crítico del desarrollo visual, ¿sí? Entonces, ahí, entre la cuarta y octava semana de vida es cuando vamos a operar una catarata congénita. Bien, esto que les decía es por el riesgo del glaucoma erafático, ¿sí? No sé si les mencioné, que no se opera durante el primer mes. Las cataratas que son del desarrollo, ¿sí? Vamos a ver de acuerdo a la visión del paciente, ¿sí? Un nene entre 1 año y 3 años, yo necesito, sobre todo su mundo está de cerca, ¿sí? Entonces, si tiene mala visión de cerca, lo tengo que operar, ¿sí? En cambio, ya a los 4 o 5 años, el niño ya empieza con su visión lejana. Entonces, si tiene mala visión lejana, generalmente se dice menos de 20-50, igual eso va a depender de edad, lo operamos, ¿sí? Y las traumáticas, por supuesto, se operan lo más precozmente posible, lo mismo que en cualquier edad, ¿sí? ¿Cómo es la cirugía? ¿Cómo es una catarata pediátrica? ¿Alguno opera catarata? Bueno, la vía de abordaje, siempre igual decimos que los mejores cirujanos de cataratas pediátricas son los cirujanos de adultos. ¿Por qué? Tienen mucha más, las cataratas en adultos sumamente frecuentes, en los chicos por suerte no tanto, entonces tienen mucha más mano quirúrgica que el pediátrico, ¿no? Y las técnicas en verdad de abordaje va a depender de lo que prefiere el cirujano, esa es la realidad. Pero bueno, generalmente se dice que la vía anterior corneoescleral es cuando uno planea colocar una lente intraocular primaria, ¿sí? Y una vía posterior si se planea la fácula, ¿sí? ¿Y cómo es la cirugía de una catarata pediátrica? ¿Sí? Vamos a hacer una capsulorhexis anterior. Eso hay que tener mucho cuidado, a diferencia del adulto, la cápsula en los chicos es muy elástica, entonces hay riesgo de desgarro, es difícil hacer la capsulorhexis, es más difícil. Muchas veces se utilizan tinción, el azul tripán, como para visualizar mejor la cápsula. Y lo que sí, la catarata suele ser mucho más blandita que la del adulto. Si a ese niño hay que hacer absorber más, es muy blandita. Pero lo más difícil por ahí es el tema de la capsulorhexis. Además de la capsulorhexis anterior, se hace una capsulorhexis posterior, ¿sí? Porque esa cápsula se va a opacificar. Entonces, para evitar esa opacificación, yo le hago una capsulorhexis posterior con una vitrectomía anterior, ¿sí? Que no es un poquitito más complejo. Ahora, si es un chico grande, un niño grande, yo puedo evitar hacer la capsulorhexis posterior con vitrectomía anterior y después hacerle como un adulto un Jack Laser, ¿sí? Una capsulotomía posterior con Jack Laser, ¿sí? Pero eso, bueno, depende del niño. Bien. Las lentes que siempre usamos, las lentes intraoculares, vamos a usar siempre las de acrílico hidrofóbico, ¿sí? Eso es fundamental. Hola. Uy, qué cantidad. Estábamos buscando a la chica que pasó lista porque nos dijeron que la busquemos y no la encontramos por ningún lado. Ahí hay una hojita. ¿Hay una hojita? Ah, sí. Bueno, contraindicaciones para el implante, ¿sí? De la lente intraocular. Las absolutas son niños menores de 1 año. En niños menores de 1 año no colocamos la lente intraocular, ¿sí? En otros países, sobre todo en Brasil, hay una
cirujana muy reconocida que les coloca lente intraocular antes del año, pero no solo nosotros, sino se hizo un trial muy importante en Estados Unidos donde se estudió y no se recomienda colocar antes del año una lente intraocular en un chico, ¿sí? Bueno, también obviamente si hay uveitis, con también la microcórnea es un poco complicado también, ceganipidio, glaucoma tampoco. Pero esto es importante saberlo, en un chico menor de un año no coloco lente intraocular. ¿Cómo calculo la lente? ¿Sí? En menores de 5 años hago una ecometría bajo anestesia general y si son colaboradores hago, igual que el adulto, una biometría óptica, ¿sí? El criterio siempre de la lente es hipocorregir al niño, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo sé que ese ojo va a ir creciendo, ¿sí? Entonces esa hipermetropía que yo voy a generar quitando su cristalino va a disminuir. ¿Por qué? Porque va a aumentar el largo axil del ojo, va a aumentar la cámara anterior, ¿sí? Entonces va a disminuir el poder refractivo de la córnea del cristalino, generalmente con el crecimiento también disminuyen, ¿sí? Entonces eso hay que tenerlo todo en cuenta. Por eso el criterio es la hipocorrección. Esto se llama shift miópico, ¿sí? Todos estos cambios que se van produciendo que yo tengo en cuenta para la colocación de la lente intraocular. Complicaciones que podemos tener: glaucoma, uveitis, endoftalmitis, desprendimiento de retina, adherencias. Saben que los chicos producen mucha inflamación, los chicos la inflamación es terrible, entonces hay que tener mucho cuidado con las adherencias, ¿sí? Que se pueden producir. Y muchas veces también el glaucoma es uno de los grandes miedos. Yo siempre digo, lo peor en el chico no es la cirugía de catarata, sino el posoperatorio. El control del posoperatorio, que generalmente lo hacemos los oftalmopediatras, así uno no los opere, por ahí decir, bueno, el oftalmólogo de adulto, como yo decía, lo opera mejor, pero el oftalmólogo de adulto viene, lo opera y se va. ¿Sí? Entonces, el oftalmopediatra es el que tiene que hacer cargo de todo el post quirúrgico y no es fácil, no es sencillo. Entonces no hay que tener miedo, los chicos, mucho corticoide, fuerte, antibiótico, fotorretina, hacer juego pupilar, ¿sí? Eso prolongado, si lo tenemos mucho tiempo, a veces también hay que recurrir a los glucocorticoides orales. Algunos cirujanos tienen técnica de dejar corticoide en cámara anterior, eso depende, bueno, hay varias técnicas, ¿sí? Varios cirujanos que prefieren, incluso a veces también antibióticos, pero bueno, en reglas generales tenemos que tener en cuenta esto, ¿sí? El antibiótico, el acetato de prednisolona, y por supuesto, ¿qué hago? ¿Opero un chico? ¿Queda fágico? ¿Lo dejo así? No, tengo que hacer una esquiascopía la primera semana, ¿sí? Y darle la corrección óptica, ¿sí? De inmediato, sí. ¿En qué casos queda fágico? Generalmente en chicos que son menores, ¿sí? Por ejemplo, el chico menor de 1 año no le puedo colocar una lente intraocular, ¿sí? Pero generalmente todas las cataratas congénitas quedan afágicas. Ahora, si yo tengo un chico de 5 años que lo voy a operar, ya le puedo colocar una lente intraocular, ¿sí? Ya en el mismo momento, ¿sí? En cambio, una catarata congénita queda afágico hasta que después puedo hacer una segunda operación y colocar una lente en sulcus, ¿sí? Pero bueno, mientras tanto el chico se me ambliopiza. Sabemos que es fundamental los 2 primeros años de vida del chico, su desarrollo visual, sobre todo los primeros 3 meses, los primeros 6 meses y el año de vida, ¿sí? Son cuando más importantes. Entonces no lo puedo dejar, este chico, por más que lo operé, no va a ver ese ojo si yo no le doy la corrección que requiere, ¿sí? Esa corrección puede ser con una lente de contacto o puede ser con anteojos, ¿sí? Depende si la catarata fue unilateral, bilateral, ¿sí? Si es menor de 6 meses. Pero bueno, se entrena también a los papás para la lente de contacto y demás, ¿sí? Y también, por supuesto, si tengo que hacer oclusión, hacerla. Y bueno, los chicos que tienen lente intraocular, la refracción segura la voy a obtener al mes, ¿sí? Como en el adulto.
Un chico que tiene lente intraocular, que ya es más grandecito, es muy parecido el tratamiento al del adulto, ¿sí? Pero bueno, los chicos que quedan afáticos es más complicado en el sentido que esto que yo les digo, una semana y ya hay que darle la lente y bueno, hacer todo el tratamiento. Bien.